la composición de esta arteria tiene que tener una gran cantidad de fibras elásticas. Por lo tanto, ya me da un pie de diferenciación desde un punto de vista de la conformación o la morfología de esta pared de este tipo de vasos sanguíneos. Ahora, nosotros vamos a tener que estas arterias se denominan de que ellas conducen la sangre desde el corazón hacia las distintas áreas del cuerpo, presentan características definidas, por eso metemos arteria pulmonar, arteria aorta, porque caen perfectamente con esta definición. Adicional a eso, nosotros vamos a tener en cuenta que, compañero, ¿puedes apagar la luz, por favor? Eso. Si nosotros observamos, chicos, vamos a tener en cuenta, no marcar todavía en detalle, pero fíjense que yo puedo ver que aquí yo tengo tejido que tiene una conformación distinta al tejido que tengo aquí y al tejido que tengo acá, ¿vale? Ahí inmediatamente yo con este detalle anatómico yo empiezo a identificar dónde está mi capa íntima, dónde está mi capa intermedia y dónde estaría mi capa adventicia. Gracias a la composición particular que vamos a tener de esta arteria, que vamos a tener así muy relevante, y es que la arteria elástica va a tener que la capa intermedia va a tener un mayor grosor la cantidad de fibras musculares. En este tipo estamos hablando de musculares lisas, y si nosotros vemos, la capa adventicia va a ser de menor tamaño en comparación con la capa intermedia, que es lo que nosotros estamos viendo aquí y aquí. En esta túnica media, adicional de que vamos a tener una gran conformación precisamente de células musculares lisas, entre medio nosotros vamos a tener una gran composición de lo que vienen siendo fibras colágenas, ¿vale? Por lo tanto, entre medio vamos a tener tejido conectivo y vamos a tener la presencia de membranas y fibras elásticas que se van a demarcar muy bien a través de estas arterias con esta composición. Otro de los puntos importantes es que en la túnica adventicia de esta arteria elástica vamos a tener la presencia de fibroblastos, vamos a tener la presencia de nervios mielínicos, vamos a tener esto que ustedes están viendo que es un vaso sanguíneo. Ahora usted va a decir, pero ¿cómo así que hay un vaso en otro vaso? Por supuesto que sí, porque sencillamente yo necesito que la arteria, dijimos que la estaba componiendo su pared músculo, ¿cierto? Y yo necesito que ese músculo tome energía de algún lado, reciba sangre oxigenada de algún lado. Por lo tanto, quien va a darle oxígeno a las células musculares lisas que están conformando esa túnica media, va a ser precisamente los vasos sanguíneos que estarían en la túnica adventicia, al igual que los nervios. ¿Por qué? Porque esta arteria tiene que contraerse o dilatarse de acuerdo a la función que esté llevando o los requerimientos funcionales, y por lo tanto los nervios, a través de ya sea el sistema nervioso parasimpático o simpático, induce a que haya una vasodilatación o una vasoconstricción. ¿Dime, Sofía? Es para saber si es verdad o no. Es que yo he escuchado que los vasos, cuando tienen, o sea, los vasos pequeños que tienen por dentro, le decían microvasos. No sé si es verdad o no. Está mal. Vamos a enfocarnos con la nomenclatura que estamos dando acá, que vendrían siendo capilares, arterias, arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas y capilares, ¿vale? Ahora, por otro lado, aquí es donde nosotros vamos a ver cómo es la composición de esta túnica íntima. ¿Tiene, Miguel? Las arteriolas son las que son muy pequeñas. Muy chiquitas, ¿vale? ¿Cuál es la función de la última capa de esta desapropiación? La vamos a explicar ahorita, porque estamos explicando capa por capa, ¿vale? Ahora, en esta arteria de gran tamaño, en la túnica íntima, ¿qué vamos a tener? Sí o sí, la presencia de endotelio, una capa subendoterial y una membrana elástica. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos viendo que toda esta capa que estoy marcando aquí, chicos, corresponde al endotelio, es decir, todas van a ser células planas, simples, o jamás y nunca vamos a decir que tiene o no queratina, porque los criterios planos no decimos que es queratinizado o no queratinizado. Eso no aplica
viendo la lámina basal, justo, y podríamos ver precisamente hacia el lumen. La capa subendotelial es la capa precisamente de tejido conjuntivo que está debajo de la lámina basal, justo debajo del endotelio. En este caso, nosotros vamos a tener que la presencia, además de fibras colágenas, nosotros vamos a ver fibras elásticas. Aquí, por eso les mando a apagar la luz, porque quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes ven, fíjense chiquillos, voy a señalar un puntito acá específicamente, ¿vale? De hecho voy a demarcar algo. Es, miren, yo tengo de aquí hasta acá. Pregunta, ¿notan que hay como una línea muy ondulada en ese cuadro que acabo de marcar, chicos? Lo notan, ¿verdad? Esa línea súper ondulada, que ahora la voy a pintar en verde, corresponde precisamente, miren, a una fibra elástica, porque principalmente estamos hablando de que estas son arterias elásticas, por lo tanto yo voy a esperar que su composición tenga una amplia cantidad de fibras elásticas a nivel de sus paredes. Aquí, por ejemplo, fíjense otra linecita, miren, donde nosotros vamos a ver que hay ahí una ondulación, ¿vale? Ahora, en la membrana elástica interna, que es lo que nosotros estamos viendo aquí y aquí, que está demarcado en verde, vamos a tener que esta no es visible como una capa distinta, es decir, como cuando yo les mostraba, mire, aquí está la adventicia, aquí está la íntima, o aquí está la intermedia. Esta simplemente es una capa que nosotros la vamos a identificar por su ubicación topográfica y no es visible como una capa distinta de las arterias elásticas debido a las múltiples capas elásticas de la pared del vaso. Ahora, aquí quiero que vean lo siguiente. En eso que nosotros estamos observando, chicos, que ven, vamos a ver precisamente, ¿ven esas líneas? ¿De qué color hay líneas ahí que les llame la atención, chicas? Chicos, ¿cierto? Estamos viendo líneas que se ven bastante morada intensa, algunas que se ven un poco como negruzcas, ¿cierto? Porque todas esas líneas que nosotros estamos viendo, chicos, hacen parte de lo que corresponde a la túnica media. Y allí es donde vamos a tener que todas esas líneas vienen siendo fibras elásticas. ¿Qué es lo que hace que esta arteria tenga ese nombre? Esta arteria tiene que ser elástica, ¿por qué? Porque tiene que obedecer precisamente a la dilatación y contracción propia que tienen que tener estas arterias. Piensen en la variación de presión que tiene que tener la arteria aorta, la variación de presión que tiene que tener la arteria pulmonar para poder precisamente transportar la sangre a sus órganos blancos y que cumplan el requerimiento funcional. Ahora, la composición que nosotros vamos a tener en esta túnica media son elactinas, que me van a ayudar precisamente a la formación de estas fibras elásticas, células de músculo liso y fibras colágenas y proteoglicanos. Si nosotros vemos todo esto que yo dibujé en un principio, voy a pintarlo en azul ahora. Era lo que correspondía a, ¿cómo se llamaría esto que acabo de pintar aquí en azul, chicos? Eso que acabo de pintar, ¿qué sería? El lumen, pero desde el punto de vista capa, ¿qué capa sería? La íntima. Y eso que ustedes están viendo aquí en grisecito es lo que correspondería precisamente a la membrana basal, a la capa subendotelial, y aquí lo que está en verde corresponde precisamente a esa túnica media donde su composición son fibras de elastina, que son fibras elásticas, de forma concéntrica, es decir, que van a estar precisamente alrededor del lumen, vamos a tener músculo liso y finalmente las fibras colágenas. Ahora, estos músculos lisos van a estar dispuestos en una única dirección y va a ayudar precisamente a que este se siga produciendo, se siga construyendo de acuerdo a la presencia de moléculas inductoras para que haya vasodilatación o construcción. Ahora, aquí respondiendo a la pregunta que estaba haciendo el compañero, ¿para qué sirve la túnica adventicia o la capa que está más externa? ¿Qué pasa? Esta capa es todo esto que nosotros tenemos de aquí acá. Pregunta, allí por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es el tejido que abunda en esta parte? ¿Qué tejido sería, chicos? Pero Laxo no es. denso, laxo no existe. No, denso. Lo primero que vamos a ir Faltan fibras. es que estamos viendo tejido conjuntivo, ¿vale? Es lo primero importante que estamos viendo aquí, porque ya estamos No hay fibra. diferenciando dónde
el tejido muscular termina y se continúa con tejido conjuntivo. Ahora, la conformación del tejido conjuntivo, ¿cuál es la importancia? Primero, porque en ese tejido conjuntivo va a ayudar precisamente a la formación de fibras colágenas, ayudar a que haya integridad precisamente de este vaso, se mantenga la conformación circunferencial, 1. 2, nosotros vamos a tener que estas fibras ayuden precisamente a que haya también cierta elasticidad. Y algo muy importante es la presencia de esto que nosotros vamos a tener. Basa vasoro y nervio. ¿Qué significa eso? Que a nivel de la túnica adventicia, ahí va a haber vasos sanguíneos que irrigan a esa arteria. Ahí van a haber nervios que inervan a esa arteria. Porque ¿quién le da la orden a esa arteria que se vasodilate o que por el contrario se vasocontraiga? Es precisamente la presencia de los nervios. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que el vaso vasoro son vasos sanguíneos que nutren la pared vascular, eliminan los desechos, por lo tanto yo voy a tener tanto arterias como venas que van a irrigar y a drenar las arterias elásticas. Vamos a tener el nervio vasoro que se encarga precisamente de dar la liberación de lo que viene siendo, por ejemplo, a través de hormonas, a través precisamente de moléculas proteicas, a través de factores de crecimiento, para que ésta se mantenga, y en el nervio vasoro que va a ayudar a través de las fibras simpáticas para que libere noradrenalina, para inducir que yo tenga una vasoconstricción o por el contrario, disminuir la concentración de esta para inducir a una vasodilatación. Ahora, esto que nosotros estamos viendo aquí, si ven chicos, ven por ejemplo eso que está en rojito acá, eso que está en azulito acá, eso que ven amarillito acá, corresponde a ese vaso vasoro y a ese nervio vasoro. ¿Entendieron esos dos conceptos, chicos? ¿Sí? Ahora, aquí entre medio, fíjense, nosotros estamos viendo parte del tejido conectivo, fíjense que tendrá cierta permeabilidad porque yo necesito que la todo lo que corresponde a los factores de crecimiento, a factores que me puedan ayudar precisamente a la proliferación celular, estén en distinta comunicación con las capas, ¿vale? Allí, fíjense eso que nosotros estamos viendo. ¿Cómo sabemos de que esto es vaso vasoro? Porque miren que en esta diámetro que nosotros tenemos aquí dilatado, yo puedo ver que ahí en el centro hay precisamente pocitos, hay vasos sanguíneos, ¿vale? Acá por el contrario estamos viendo la conformación de nervios. Cuando vamos a histología de nervios vamos a comprender mejor cómo lo identificamos. Ahora, en este caso, si esto que nosotros estamos viendo aquí es el vaso vasoro, entonces ¿qué capa es esto que estamos viendo acá? ¿Qué capa sería eso? ¿O qué túnica sería eso? La túnica media, ¿cierto? Porque todo eso que estamos viendo hacia allá arriba es precisamente todo eso que nosotros estamos viendo aquí. Miren allí. Ahí, por ejemplo, si yo les preguntara qué es esto, ¿qué me dirían que es? Es una vena. Una vena. No, o sea, sí, pero por ejemplo, de lo que acabamos de explicar, ¿qué creen que es eso? Eso es capa íntima, capa media, capa adventicia o eso es vaso vasoro. ¿Qué creen que es? Adverticia, esa misma. Nosotros estamos viendo allí el vaso vasoro, porque miren que aquí yo tengo, miren la conformación concentrica que tenemos aquí, miren lo que tenemos aquí, miren cómo yo puedo ver que aquí hay pequeños glóbulos rojos en su interior. No tranquilos que vamos a ir afinando el ojito con eso. Ahora, vamos con la siguiente capa, o más bien con el siguiente tipo de arterias. En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta las arterias medianas o de distribución o muscular. Es decir, cuando hablamos de que las arterias son medianas o de distribución, son arterias que se van a encargar de llevar la sangre, por ejemplo, a lo que vendría siendo miembros superiores e inferiores, como por ejemplo lo que corresponde, ¿cierto, Celeste? Ojo con eso, porque cuando usted me pregunta cosas no le gustaría que yo hiciera eso, ¿o sí? ¿Cierto? Vale. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener en
En las paredes de esto que vienen siendo arterias medianas o distribución son vasos que van a llevar sangre, por ejemplo, a miembros superiores, miembros inferiores. Un ejemplo de arterias medianas o de distribución son, por ejemplo, arteria femoral, arteria basilar, arteria radial, porque ellas van a transportar esta sangre que viene ya hacia estos miembros y van a distribuir la sangre hacia porciones más distales, ¿vale? Ahora, aquí algo importante que vamos a tener es que la pared que va a estar principalmente formando a estas arterias es de tipo musculares. Es decir, que aquí lo que más va a primar y más va a abundar son fibras musculares de qué tipo, chicos? Lisas, ¿cierto? Ahora, en este punto, ¿qué vamos a tener en cuenta? La túnica media, vamos a tener que es predominantemente músculo liso. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vemos aquí, en esta arteria mediana, nosotros tenemos la túnica adventicia y la túnica media, no difieren tanto su grosor. Compare ese esquema con el esquema que nosotros teníamos acá. Si lo ven la diferencia, aquí viene siendo la túnica media, la túnica adventicia y mire la túnica media, cómo varía. Ahora, por otro lado, en lo que estamos viendo aquí, vamos a tener que en la región de transición de arterias elásticas y musculares, la cantidad de material elástico disminuye y las células musculares lisas se vuelven su componente principal. Ahora, pregunta, de esto que nosotros estamos viendo, ¿hay algo que les llame la atención de esta imagen de acá? ¿Hay algo como que les resalte desde un punto de vista de tinción? Que se vea verdoso. ¿Cómo? Que se vea como verdoso. Que se va verdoso, listo, algo más, por ejemplo, que les resalte así. Sorry. Si ustedes ven, chicos, por ejemplo, No tiene mica. fíjense, pregunta, ¿notan esta línea negra que está aquí? ¿Y notan esta otra línea negra que está acá? Ya. Eso nosotros no lo vamos a ver en las otras arterias, lo vamos a aplicar en Se ve eso, gracias. la presencia de una membrana elástica interna y una membrana Quería elástica buscar agua. externa. Es decir, esto que yo les dibujé, que yo les destaqué acá, chicos, en estas dos líneas corresponde precisamente a esas membranas. Una elástica interna o una elástica externa. La elástica interna está hacia el lumen y la elástica externa estaría entre la capa media y la adventicia. Vamos a verle un mayor aumento a eso ahorita. Ahora, aquí en la túnica adventicia vamos a tener que aumenta obviamente la población de fibroblastos, de macrófagos, de células mielínicas, vamos a tener una mayor conformación de fibras Voy al colágenas, baño. porque precisamente es lo que va a primar allí. Ahora, miren acá, chicos, ustedes pensarían de que estas dos imágenes, obviamente ya estamos claros de que es lo mismo, ¿cierto? Pero si ustedes la vieran así, ¿pensarían que es lo mismo? ¿Qué creen? Mírenlo así. ¿Pensarían que es lo mismo? No. Ahora, ¿por qué vamos a saber y cómo identificamos? Por lo Tira la siguiente. cata, siempre está el perro. Acá, en esta imagen que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, de acuerdo a lo que ya les expliqué, ¿qué estructuras estarían resaltándose allí que no hemos visto en las anteriores, chicos? La membrana Ya me dio susto. elástica, interna y la externa. ¿Y logran diferenciar, las logran identificar en la imagen que se ve más verdosa, chicos? ¿Cierto que sí, verdad? Están viendo de que en esa que es más verdosa se ve precisamente una línea negra, ¿verdad? Una línea negra que uno está hacia el lumen y la otra que está más hacia la parte más externa. Ahora, esta imagen de acá o esta tinción de acá, ¿va a tener esto mismo? Sí. La diferencia es, uno, que yo no estoy viendo con el aumento suficiente y que acá yo estoy aplicando una tinción que resalta la fibra elástica. ¿Se entiende, chicos? Lo que yo les explicaba en la primera clase de epitelio. Piensen que yo echara una tinta que solamente me teñiera las líneas. Inmediatamente va a resaltar, por ejemplo, que en esta área del salón solamente
hay más, que allí está más mezclado. ¿Se entiende, chicos? Lo mismo pasa acá. Yo sencillamente estoy logrando identificar que en esta área vamos a tener una mayor cantidad precisamente de fibras elásticas. Ahora, veamos ahí un detalle. Eso que nosotros estamos viendo es la membrana elástica interna. Pregunta, ¿esa membrana elástica interna en esa imagen la ven en que está en contacto con qué tipo de tejidos? Miren allí y piensen, ¿con qué tipo de tejidos están? Vamos a hacerlo más fácil. Conjuntivo, ¿y cuál más? ¿Qué más? ¿Qué más habría? ¿Cómo? ¿Con qué tejidos hay allí? Vamos a hacerlo así. Pregunta, ¿ustedes logran identificar ahí dónde está la membrana elástica interna? Ya, vamos a ir resaltando, ¿vale? Estamos viendo que está aquí, ¿vale? Vea que es toda esta línea que vemos como rosado, que estamos viendo ahí, que ustedes la pueden llegar a confundir, ¿saben con qué? Con lo que vendría siendo la membrana basal. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Porque miren que la membrana basal es esto que está acá, porque esta primera capa es el endotelio. Esta primera capa que tenemos acá corresponde a lo que vendría siendo la capa íntima. Y aquí, inmediatamente abajo, ¿qué tipo de tejido sería lo que está acá abajo entonces, chicos? No. Muscular. Eso que nosotros estamos viendo es muscular. Ahora, aquí, mire la túnica media. Esto que yo les quise marcar acá, chicos, era precisamente esa membrana interna que lo estábamos viendo con el endotelio. ¿Qué hice? Me fui con mayor zoom. Me voy a alejar un poquito y ahí tengo este resultado. ¿Qué estoy viendo allí? La túnica media, donde esto que está en este verdecito es la túnica íntima, ahí estoy viendo la membrana elástica, y todo esto que tengo acá corresponde a esa túnica media. Todo esto son fibras musculares de músculo liso. Mire cómo se ven los circulitos, cómo se ven los núcleos, ¿vale? Que se ven alargados. Y esta fragmento de acá, ¿qué sería entonces, chicos? ¿Cómo? Porque muscular es todo esto que acabo de delimitar de aquí a acá. Esa sería la adventicia, y la adventicia está conformada por ¿qué tipo de tejido? Conjuntivo o conectivo. Mire que todo esto que estamos viendo aquí son fibras colágenas con tejido conjuntivo denso y regular, lo que estamos viendo allí, conformando precisamente esa tónica media. Ahora, aquí, adicional a eso, importante es que en esta túnica media, por favor, no confundir estas células que están alargadas con fibroblastos. ¿Por qué? Porque todo lo que está conformado en esa túnica media es estrictamente músculo liso, ¿vale? Y por otro lado, vamos a tener en cuenta que estas células, a pesar de que son musculares, ellas tienen la capacidad de poder producir colágeno y elastina. Importante tener en cuenta es, mire el grosor que tengo aquí, mire el grosor que tengo
Velo, velo. ¿Qué cosa? Velo. Miren acá esto. Allí logren identificar dónde está precisamente la capa, perdón, la membrana elástica interna. ¿Cierto? Miren, ahí nosotros vemos dónde está el lumen. Fíjense acá. Estamos viendo perfectamente. Ahora, comparemos acá con la que vendría siendo una musculatura que voy a buscar una tinción mejor que esta. ¿Ves la diferencia en que en este caso esto que nosotros estamos viendo es una arteria muscular? ¿Cierto, chicos? Y miren, andan respondiendo en piloto automático. Miren, comparen. ¿Esto es muscular o elástica? Muscular. ¿Qué dicen? Ah, elástica. Vamos a llevarlo aquí. ¿Qué les dice? Miren acá para que vean los ejemplos. Miren acá. ¿Qué les dice acá? De que esta arteria mediana o muscular tiene una membrana elástica interna y externa, y aparte de eso vemos que está muy bien conformado precisamente la capa muscular lisa, ¿verdad? Y por acá nosotros vamos a tener que una arteria elástica tiene que tener una gran cantidad de fibras elásticas, ¿cierto? Miren acá, aquí, esto, comparen esto con esto que tenemos acá. Miren la capa que vendría siendo la capa interna, o la túnica interna, la túnica media, la túnica adventicia. Comparen la diferencia de grosor que tengo entre la túnica interna, la muscular, perdón, la túnica media y la adventicia. ¿Ven la diferencia, chicos? ¿Sí? O sea, pregunta seria, ¿sí ven la diferencia? Y si aquí nosotros en la misma imagen nos vamos a aplicar una tinción especial, miren esto. Aquí yo puedo ver cómo se marcan, porque esas lineecitas negras todas son fibras que son elásticas. Por lo tanto, esta es una arteria elástica. ¿Vale, chicos? Acá, si yo me voy detrás de esto, y vamos a ver si esta la puedo, tiene tinción por acá. Vamos a ver. Miren acá, es de donde viene esa imagen.
Miren la cantidad de glóbulos rojos que hay allí en comparación a los que pueden atravesar por allí. ¿Se entiende, chiquillos? Y eso precisamente nos orienta en relación a el diámetro y el tipo de vaso que nosotros estamos viendo. Por otro lado, vamos a tener que la íntima está formada exclusivamente por endotelio, es decir, no vamos a tener un subendotelio, no vamos a tener una submucosa y la membrana basal. La túnica media está reducida, ¿vale?, en relación a varias capas. En este caso, si nosotros hablamos de arterias pequeñas, la túnica media, que son capas musculares lisas, veremos que las capas están conformadas como 5 o 8 capas de células musculares lisas. Y allí no me va a pasar. Y lo otro que vamos a tener en cuenta es que en esta mantiene características similares, ¿vale?, pero sin membrana elástica externa. Porque si ustedes ven, aquí hay como una linecita más oscura, eso viene siendo membrana elástica interna, ¿vale? Entonces, aquí, la siguiente definición que vamos a tener son arteriolas y arterias pequeñas. Las arteriolas poseen de 1 a 2 capas de células y a través de las arteriolas nosotros vamos a tener que estaría muy delgada esa túnica media, precisamente por la presencia de estas, ya siendo la presencia de células musculares lisas que la conforman, y las arterias pequeñas pueden tener hasta 8 capas de músculo liso. Por lo tanto, esto que nosotros estamos viendo aquí es una arteriola o una arteria pequeña. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Una arteriola, porque aquí yo tengo una y aquí yo tengo 2, ¿vale? Por otro lado, nosotros vamos a tener en cuenta aquí sí las arteriolas. Miren, la diferencia que nosotros vamos a tener aquí, vean la diferencia de lo que vamos a tener acá, y observen que las arteriolas tienen 1 o 2 capas, y algo muy importante, chicos, es la cantidad de glóbulos rojos que me pueden transportar. Cuando ya yo me voy a capilares, miren aquí, ¿cuántos glóbulos rojos pasan por allí? Uno.